Bien, mis amados hermanos. La semana pasada ya estuvimos comenzamos hablando sobre este tema de la predestinación y la verdad que fue muy edificante y la verdad que de mucha ayuda eh, para muchos. Eso es lo que me han comentado y espero que sigamos también con esta actitud de querer seguir aprendiendo. Quizás hay algunas palabras que no vamos a poder comprender de inmediato, pero en el transcurso del estudio, en el transcurso de nuestro crecimiento también, nosotros vamos a ir aprendiendo de lo que la escritura habla. Y esta palabra de la predestinación aparece, sí, en la escritura. Dijimos la semana pasada, y en el libro de Luis Berkhoff, eh, aparece una pequeña definición de esta palabra de predestinación. Y él dice que es el eterno decreto de Dios por el que ha determinado lo que quiere hacer de cada uno de los hombres, porque él no los cree a todos con la misma condición, sino que ordena a unos para vida eterna y a otros para condenación eterna. Entonces, hay algunos que también han preguntado sobre este tema, si hay una doble predestinación, si Dios predestinó a algunos para salvación y a otros los predestinó para que fueran condenados. Es un tema que es muy necesario hablarlo porque está en la mesa, es imposible no aclararlo o preguntarse sobre este punto porque no podemos decir que Dios elige a algunos y a los otros, ¿qué pasa con las otras personas? Entonces es importante y es una pregunta muy válida y es lo que vamos a tratar de responder hoy día. Vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera, de lo que sea más, para que sea lo más claro posible para todos ustedes. El jueves pasado comenzamos hablando de que la predestinación tiene al menos dos puntos, ¿sí? Y vimos el autor de la predestinación y dejamos muy claro que dentro de la teología se habla de esta idea de la economía divina, por decirlo así, y de la salvación, la economía de la salvación, en donde en teología se estudia que cada uno de las personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cumple un rol. El Padre es el que escoge, el Padre es el que determina, predestina quién va a ser salvo. El Hijo es el que muere por aquellos que el Padre ha escogido, muere en la cruz del Calvario, paga lo que los escogidos de Dios merecían. Jesucristo va a la cruz, muere por ellos y es entonces al ser resucitado de entre los muertos, asciende al cielo y envía junto con el Padre al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que obra con el poder suyo esta obra de regeneración, transformación, para que el creyente, aquel escogido, pueda creer, pueda ver su pecaminosidad y pueda creer en este evangelio y pueda ver a la santidad de Dios y humillarse por completo, pedir perdón. Entonces comienza esta obra de salvación en la vida. Entonces el autor de la predestinación, dejamos en claro de que particularmente la Biblia lo expone, vimos algunos versículos, que es el Padre. Dios el Padre es el que hace esta elección, el que predestina. Los objetos de la predestinación también estuvimos viendo el jueves pasado. Sí, estuvimos viendo de que los hombres, tanto buenos como malos, son objeto de la predestinación. Los ángeles, y también hablamos de que los buenos y los malos, ¿cierto? Los que han sido escogidos por Dios para mantenerse fieles a Él y los que se vinieron, en este caso con Satanás el diablo, siguiendo el deseo pecaminoso del corazón de Satanás el diablo. Entonces, estuvimos viendo que los hombres, los ángeles buenos y malos, y también Cristo como mediador, dice Luis Berkhoff, que fue objeto de la predestinación en tres sentidos. Y estos tres sentidos fue que un amor especial del Padre descansó sobre él desde toda la eternidad, cuando él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo para ser sacrificado. El Cristo, el Mesías, había sido predestinado para que fuese el Cordero Pascual. También, en otro sentido, fue predestinado cuando en su carácter como mediador fue adornado con esta imagen especial de Dios para que nosotros, ahora los escogidos, fuésemos hechos conformes
a su imagen. Eso lo dice Romanos capítulo 8, verso 29. Y por último, en el reino de toda su gloria, todo lo que conduce a lo que va a ser su reino en su gobierno, en su totalidad. Entonces, todo aquello que va a obtener, por decirlo así, aunque ya es el rey soberano, lo va a conceder también a los creyentes, todas esas promesas. Entonces, vimos esos dos puntos y por último, vimos las partes de la predestinación. ¿Y a qué Luis Berkhoff, a qué se refiere con esta parte de la predestinación? Y estuvimos viendo un primer punto sobre eso y habla de la elección. Y estuvimos viendo lo que es la elección. Y aquí estuvimos hablando de que la elección es un decreto positivo. En este sentido, quiere decir que Dios interviene activamente con todo su ser. Se involucra en la elección de las personas que Él ha escogido para provocar en ellos un corazón nuevo, para que ellos comiencen en ellos la obra de la salvación. Entonces, eso es un decreto positivo, es decir, Dios actúa efectivamente en estos elegidos. Y el segundo punto es la reprobación. Ahora, esta palabra o frase, la reprobación, no aparece bíblicamente, pero sí está el concepto. Y este es un decreto negativo. O sea, la elección y la reprobación tienen que ver con un decreto. Y el decreto es positivo o negativo. La elección es positiva y la reprobación es un decreto negativo. Esto quiere decir que Dios no solo es la causa de su condenación, no es la causa de su condenación, sino que el hombre incrédulo mismo es la causa de su propia condenación. El hombre se autocondena. Eso lo vimos y nos basamos en Juan capítulo 3, versículo 17 al 18. Dice que Dios no vino al mundo, pero no para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Pero el que no ha creído en el Hijo de Dios ya ha sido condenado, porque no ha creído en el que puede dar la salvación, que es Cristo Jesús. Por lo tanto, nosotros vimos específicamente el tema de la elección el jueves pasado. Hablamos de la idea bíblica de la elección, hablamos también de algunas características, por ejemplo, alguna característica de la elección es una expresión de la soberana voluntad de Dios, ¿ok? De Dios, Él inicia este propósito, este plan de la elección. Entonces es una expresión de la soberana voluntad de Dios. Otra característica que vimos es que esta elección es inmutable. Entonces hace que la salvación de los elegidos sea segura. No va a cambiar. Dios lo decretó de esa manera, por lo tanto es inmutable. Como Dios es inmutable, la elección es inmutable. Él no cambia de parecer. Es eterna. Es decir, que viene desde la eternidad, desde Dios. Proviene de Él mismo. Dios es eterno, por lo tanto esta elección es para siempre, es eterna. Es incondicional. No depende de ninguna manera de nuestra buena o nuestras malas obras que nosotros hayamos hecho en algún momento y Dios se basó bajo esas condiciones de nosotros en el futuro, por lo tanto nos escogió. No depende, es incondicional. Dios lo decidió en su soberana voluntad. Es irresistible también. Significa que ninguno puede oponerse a lo que Dios ha elegido. Entonces, si Dios nos escogió para salvación, esa gracia que Dios manifiesta en el momento de nuestra salvación es irresistible. También dijimos que no se puede acusar de injusticia. Entonces el pecador no tiene en absoluto derecho o pretensión sobre las bendiciones que fluyen de la elección divina. De hecho, ha perdido, ¿cierto? Dios ha permitido, perdón, que algunos se mantengan en ese estado de culpabilidad y de condenación por su propia naturaleza, por sus propios deseos, pero Dios salva a algunos, llama a algunos, los ha escogido, los ha elegido. Entonces Dios muestra misericordia y los deja a los otros en el estado de justicia. No hay injusticia. Entonces, esas son algunas cosas, algunos puntos de los que estuvimos hablando el jueves pasado. Y hoy, hermanos, vamos a hablar de la reprobación con respecto a la predestinación. Entonces, hablamos de la elección, de sus características, que es un decreto positivo, pero también vamos a hablar de la reprobación como
dijimos que era un decreto negativo. San Agustín, o Agustín de Hipona, como muchos conocen, dice lo siguiente: enseñó tanto la doctrina de la reprobación como la de la elección. Pero esta doctrina dura, entre comillas, doctrina dura, encontró mucha oposición. Los católicos romanos, por ejemplo, los luteranos y los luteranos, aunque uno dice, pero ¿cómo si Lutero enseñó lo mismo esto? Eh, pero lamentablemente los que siguieron después de Lutero no se alinearon de muchas cosas de lo que Lutero enseñaba. Lamentablemente se desviaron en algunos aspectos. Entonces, los luteranos, los católicos romanos, los arminianos y los metodistas, en algún sentido, generalmente ellos rechazan esta doctrina en su forma como nosotros lo enseñamos, como nosotros lo vemos en la Escritura. Y lamentablemente, si ellos llegan a creer en alguna reprobación o hablan de esta doctrina como la reprobación, la basan en la presciencia, es decir, que siguen basándose en el previo conocimiento, como tomándolo como si esa presciencia, Dios, nuevamente insistimos, se metió en el tubo del tiempo y miró según las obras de los hombres. Entonces ellos fueron reprobados porque rechazaron al Mesías. Entonces, como ellos rechazaron al Mesías, Dios entonces estableció que ellos iban a ser reprobados. Entonces, lamentablemente la Biblia no enseña eso, mis hermanos. La Biblia no enseña eso para nada. Dios no se mete en el tiempo para tomar decisiones. Él lo decide en su soberana voluntad. Él es eterno. Entonces, en fin, la enseñanza de los arminianos, lamentablemente los metodistas, llegan a enseñar de que al fin y al cabo la salvación depende, o la elección, incluso la elección de Dios, depende de lo que el hombre haga. Todo está dependiendo de la voluntad del hombre, y no es así bíblicamente, no es así. La elección depende de la voluntad de Dios y no de lo que el hombre haga o no haga o deje de hacer. Entonces, Juan Calvino, por ejemplo, también tuvo esta profunda conciencia de que verdaderamente esta doctrina era complicada, y la verdad que para muchos es complicada, porque uno dice, pero ¿cómo Dios va a escoger a unos y va a reprobar a otros? Entonces, en alguna medida Juan Calvino entendió que era muy complicada esta doctrina y le llamó decreto espantoso. Decreto espantoso. Ahí en las instituciones de Juan Calvino, si usted los puede ver, en el capítulo 3, si no me equivoco, y en el libro 3, el libro tercero, y en el capítulo 23, ahí está basado el tema de la predestinación, y en uno de los puntos él le llama como decreto espantoso. Entonces, a pesar de eso, no se sintió con libertad para negar lo que consideró como una importante verdad bíblica. Es una verdad bíblica. La reprobación está en la Biblia. Dios ha reprobado a hombres, ha escogido a unos para salvación y ha reprobado a otros. Y aquí entra el tema de la doble predestinación para algunos, porque dice entonces Dios predestinó a algunos para salvación, a otros los predestinó para ser condenados. Vamos a ver que no es tan así, mis hermanos, y debemos entender bien el tema de la doble predestinación, ¿ya? Debemos entenderlo bien, y eso es lo que vamos a tratar de aclarar. Vamos a definir entonces cómo Luis Berkhoff define la doctrina de la reprobación. Dice el hermano Luis Berkhoff en su libro de Teología Sistemática: la reprobación puede definirse como aquel acto eterno de Dios por medio del cual determinó pasar por alto a algunos hombres, negándoles las operaciones de su gracia especial y castigarlos por causa de sus pecados para la manifestación de la justicia divina. Es, es tan claro cómo trata de definir, o cómo lo define, mejor dicho, el hermano Luis Berkhoff. Nuevamente lo voy a leer. La reprobación puede definirse como aquel acto eterno de Dios. Es un acto eterno, es un decreto eterno de Dios, que en teología se le llama acto decreto negativo. ¿Ok? Sigue diciendo Luis Berkhoff: aquel acto eterno de Dios por el medio del cual determinó pasar por alto a algunos hombres, negándoles las operaciones de su gracia especial. Vamos a ver eso también, que es lo que es la gracia especial o la gracia común. Negándole las operaciones de la gracia especial y castigarlos por causa de sus pecados
para la manifestación de la justicia divina. Vamos a ver entonces, como punto número 1, la doctrina de la reprobación contiene dos elementos. Número 1, el primer elemento que contiene la doctrina de la reprobación es la preterición, así se le llama técnicamente, preterición. Este es el primer elemento de la doctrina de la reprobación, la pretiración. ¿Qué es lo que es la pretiración? La determinación de pasar por alto a algunos hombres. Eso es básicamente. La preterición es la determinación de Dios de pasar por alto a algunos hombres. El otro elemento de la doctrina de la reprobación es la precondenación. La precondenación es la determinación de Dios de castigar a estos hombres que fueron pasados por altos, a estos réprobos, que a causa de sus propios pecados fueron pasados por alto. Entonces, tiene dos elementos la doctrina de la reprobación. Preterición, que es la determinación de pasarlos por alto a algunos hombres, y la precondenación, que es la determinación de castigar a estos que a causa de sus propios pecados fueron pasados por alto. Entonces, en este segundo concepto de la precondenación, vemos una doble manifestación. Para poder ser precondenados, en este sentido, son pasados por alto sin ser regenerados y sin la gracia salvadora. Número 1. Y número 2, son asignados al deshonor y a la ira de Dios. Entonces, volvemos. La doctrina de la reprobación contiene dos elementos. La preterición, que es que Dios pasa sobre estas personas que son incrédulas, las pasa sobre ellos. Y el segundo elemento es la precondenación. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios determina castigarlos a estos que pasó por alto por sus propios pecados. ¿Cómo es la forma entonces de castigarlos o de manifestar ese castigo por haberlos pasado por alto? En la condenación, en la precondenación, los pasa por alto sin regenerarlos y sin darles su gracia salvadora. Y número 2, los asigna para el horror de la ira de Dios para la eternidad. Entonces, mis hermanos, en la Biblia, el lado positivo, por decirlo así, de la reprobación se encuentra claramente en la Escritura. Mire, vayan conmigo, vamos a ver algunos pasajes rápidamente. Vamos a ver algunos pasajes. Por decirlo como el lado positivo de la reprobación, vamos paso a paso, ¿ok? Porque se puede malentender, se puede pensar que Dios está actuando positivamente en el corazón de los hombres la incredulidad para que ellos no crean. Y no es eso lo que significa. No es eso lo que significa. Cuando hablamos del lado positivo de la reprobación, estamos diciendo de que hay una ejecución por esa reprobación. Y esa ejecución es lo que estamos viendo recién, que Dios no los regenera, que Dios no les da la gracia salvadora, que Dios los asigna al infierno, a la ira eterna de Dios. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, cómo Dios manifiesta esa precondenación que habla el hermano Luis Berkov. Romanos capítulo 9 es uno de los textos que vamos a tratar de leerlo muchísimas veces durante todo este tema de la predestinación. Romanos capítulo 9, verso 21 y 22. Miren lo que dice. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y haciendo notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Ahí está dando muestra Pablo de que estos vasos de ira está haciendo referencia a estos hombres que son reprobados, estos hombres que han sido pasados por alto, a estos hombres que están precondenados, a estos hombres que van a ser ejecutados en la justicia, en la ira de Dios. ¿Por qué? Esto es entonces el lado positivo de la reprobación, que Dios está actuando en justicia por haberlos reprobado, por haberlos pasado por alto. Dice, los preparados de antemano para destrucción.
preparados para destrucción, vaso de ira preparados para destrucción. Vaya conmigo también a la primera carta de Pedro, un texto que ya también hemos leído otras veces, según primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Dice, para vosotros, pues los que creéis, Él es precioso. Está hablando de Cristo Jesús. Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Ahí nuevamente vemos esta reprobación positiva, es decir, que Dios está ejerciendo el juicio sobre aquellos reprobados. Dice que fueron destinados, son desobedientes, es decir, en este elemento de la reprobación, de la precondenación, Dios los pasa por alto, es decir, no los regenera, no les da la gracia salvadora, o si no, fueron obedientes a la palabra de Dios, pero la desecharon. Y por último, vamos a Judas, el versículo 4. Judas, versículo 4. Es la primera carta de Judas, o sea, la penúltima carta que nosotros podemos ver antes del Apocalipsis. Ahí está Judas. Judas, versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, y miren lo que sigue diciendo, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos claramente este lado positivo de la reprobación, es decir, esta ejecución de la condena por haber sido pasados por alto estos hombres. Entonces, nosotros igual deberíamos notar varios puntos de diferencia entre estos dos elementos, entre la preterición y la precondenación. Hay elementos, en estos dos elementos hay algunas diferencias. Primero, nosotros vemos que la preterición es un acto libre y soberano de la voluntad de Dios en el cual estos deméritos del hombre ni siquiera se consideran. ¿Qué es lo que es un demérito? Bueno, cuando yo estudiaba con mi esposa en el Instituto Bíblico Río de la Plata, allá en Buenos Aires, en Argentina, nosotros, tú como alumno, entrabas con 10 méritos, ¿ok? Con 10 méritos. Así tú entrabas y cada alumno ingresaba con 10 méritos. En el transcurso de los años, si tú tenías un mal comportamiento, esos méritos iban restándote y esos iban sumando deméritos. Y un demérito era eh, tenía como consecuencia un demérito cumplir una tarea, ¿ok? Era como una suspensión, pero no te suspendían de clase, sino que te daban ciertas tareas que tenías que desarrollar. Entonces, eso era un demérito. Por lo tanto, aquí, como Luis Berkhoff está hablando, que esta preterición es un acto libre y soberano de la voluntad de Dios, en el cual los deméritos del hombre ni siquiera se consideran. Es decir, este acto de preterición, que es un elemento de la reprobación, es que Dios pasa por alto a estos hombres. Dios no está tomando en cuenta ni las cosas buenas ni las cosas malas. Buenas, por decir de alguna manera, porque en Romanos capítulo 9 nosotros notamos que de la misma masa, y esa masa que está hablando Pablo, esa masa está toda bajo el juicio, es una masa de pecado, una masa de hombres pecadores, y ahí incluye a todo ser humano en el mundo. Entonces, Dios pasa por alto, y cuando Dios pasa por alto, ni siquiera está tomando algún acto malo de los hombres, sino que Él soberanamente y libremente decide pasarlos por alto. Entonces, la preterición es este acto soberano de la voluntad de Dios, en tanto que la precondenación es un acto judicial que se manifiesta con un castigo por el pecado. Entonces, siempre están en la doctrina de la reprobación,
están estos dos elementos, preterición y precondenación. La preterición es un acto de la voluntad libre y soberana de Dios, pero la precondenación es donde se manifiesta el castigo por el pecado de esta masa. Sigamos otra característica más, otra diferencia que notamos en estos dos elementos. El hombre no conoce la razón para que Dios determine pasarlo por alto. En otras palabras, ¿es cierto? El hombre no conoce, no tiene razón o conocimiento para la preterición que Dios hace sobre él, lo pasa por alto. No puede ser el pecado puesto que todos los hombres son pecadores. Entonces, lo único que podemos decir es que Dios, por buenas y sabias razones suficientes para él mismo, pasó por alto a algunos. Por otra parte, la precondenación ya es conocida, que es el pecado. Entonces, el hombre es condenado, es declarado a la condenación por el pecado. ¿Ok? En la preterición no se sabe la razón. En la precondenación sí se conoce, es el pecado. La preterición es totalmente pasiva, es simplemente pasar por alto, sin tomar en cuenta ningún acto del hombre. Pero la precondenación sí es eficiente y es positiva. Aquellos que son pasados por alto, ¿qué les espera? Que no hay regeneración, no hay gracia salvadora y les espera la condenación, la ira de Dios por toda la eternidad, por causa de sus pecados. Hermanos, entonces, hasta aquí espero que vayamos claro. Hemos definido la doctrina de la reprobación. Hemos visto los elementos de esta doctrina de la reprobación, la preterición y la precondenación. Ahora, nosotros debemos aún más apuntar a que debemos estar muy atentos a que cuando aparece esta idea equivocada de que tanto la elección de los creyentes, ¿ya?, y la reprobación de los incrédulos, ambas son ejercidos por activa y positivamente por Dios. Debemos tener cuidado porque hay personas que llegan a pensar que, y esto lo hacen lamentablemente, los que malamente se llaman hipercalvinista o se les llama hipercalvinista. Yo no diría hipercalvinista, sino que diría anticalvinista o no calvinistas. Estas personas lamentablemente piensan de que Dios tiene la misma forma de actuar en aquellos que eligió para ser salvos, de la misma forma actúa en aquellos que están reprobados. Es correcto que Dios es activo y es eficiente en la elección de sus escogidos, pero Él no está activo en la incredulidad de los incrédulos. Eso no es correcto. Los incrédulos, ellos mismos, son incrédulos porque no creen, porque su naturaleza es incrédula. Entonces, mis hermanos, esto significa que Dios es el autor de la regeneración, Dios es el autor de la vocación, del llamado, Dios es el autor de la fe, Dios es el autor de la justificación, de la santificación de los elegidos, y por eso, mediante este accionar divino, es un accionar activo, que es directo, hace que esta elección se efectúe o traiga como efecto la salvación de los elegidos. Como dice el pastor R.C. Sproul, lamentablemente muchas veces nosotros hablamos como sinónimos de la elección y de la salvación. Necesariamente no son lo mismo. La elección es lo que Dios ha decretado y la salvación es el efecto de esta elección. Cuenta un testimonio el pastor en el libro Escogidos por Dios, el pastor R.C. Sproul, y él dice que había una persona que él sabía, que lo conocía, cómo vivía, que no mostraba ninguna evidencia de ser un salvo, pero él le dijo en alguna oportunidad, yo creo en la elección incondicional, yo creo que soy elegido por Dios. Y si soy elegido, entonces no necesito arrepentirme, no necesito santificar mi vida, no necesito ni siquiera creer, porque soy escogido.
Hermanos, no es así, no es así. Para que nosotros seamos salvos, primeramente tenemos que ser elegidos. Entonces, conforme al propósito eterno de Dios de la elección, de la predestinación, en un momento de nuestra vida, el Espíritu Santo transforma nuestro corazón, no nos pasa por alto, sino que trabaja activamente en el corazón de nosotros, transforma nuestra vida, nos regenera nuestra vida. En ese momento nosotros podemos creer porque somos libres de la oscuridad. Dios saca el velo de nuestros ojos y podemos creer en el evangelio que se nos está predicando, que se nos está enseñando. Por lo tanto, Dios es el que provoca la regeneración, la vocación, la fe, la justificación, la santificación, mediante un accionar divino que él hace. Pero no puede decirse que Dios también es el autor y es responsable de la caída, de las condiciones injustas y de los actos pecaminosos y reprobados de las personas que son incrédulas. Mis hermanos, Dios no actúa en los reprobados. Él los deja tal cual como son. Pero no tan solo los pasa y los deja allí, sino que tiene un elemento positivo, que es la precondenación. Él pasa sobre algunas personas que son incrédulas, pero en la precondenación no los regenera, no les da la gracia salvadora y los encamina en el sentido de haberlos pasado por alto, los deja para la condenación, para la manifestación de la ira justa de Dios en el infierno eterno. Dios no es culpable de la incredulidad del hombre. Indudablemente, el decreto de Dios hizo que la entrada del pecado al mundo fuera segura. Dios decretó que las cosas pasaban así. A Dios no se le escapó de las manos que Adán y Eva pecaran. Era un decreto. Pero Él no provocó el deseo pecaminoso de Adán y de Eva. No. Ellos decidieron por sí solos desobedecer al mandato de Dios, pero todo eso ya estaba decretado. Entonces, ¿qué permite el decreto de la entrada del pecado al mundo? Bueno, que todo sea seguro, como Dios lo estableció. Por él, pero nuestro Dios no predestinó a algunos para el pecado, como sí predestinó a otros, ¿a qué? A la salvación, a la santidad. Miren lo que dice Romanos capítulo 9. Vamos de nuevo a Romanos capítulo 9. El verso 23, ya leímos el 22 y el 23 dice, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Entonces, él preparó. Por lo tanto, Dios en su carácter de Dios santo no puede ser autor del pecado. No puede ser autor del pecado. El mismo hombre por sí solo decide pecar. Y Dios en su soberana voluntad decide pasar por alto a algunos hombres reprobados y decide también ejercer esa reprobación, no dándole su gracia de salvación. Mira lo que dice Juan Calvino. Quiero leer y citarlo literalmente. Juan Calvino dice, abro comillas, aunque la voluntad de Dios es la suprema y primera causa de todas las cosas, y Dios retiene al diablo y a todos los impíos sometidos bajo su divina voluntad, Dios, sin embargo, no puede ser llamado la causa del pecado, ni el autor del mal, ni está propenso a ningún error, aunque el diablo y los réprobos son siervos de Dios e instrumentos para ejecutar las divinas y secretas decisiones. Sin embargo, de una manera incomprensible, Dios obra de tal manera en ellos y por medio de ellos como para no mancharse con la depravación de ellos, y que la malicia de estos Dios la usa en forma justa y recta hacia un buen fin, aunque esta manera de hacerlo queda frecuentemente oculto a nosotros,
actúan ignorantemente y calumniosamente aquellos que dicen que Dios resulta el autor del pecado si todas las cosas acontecen por su voluntad y mandato, porque estos calumniadores no hacen diferencia entre la depravación del hombre y los escondidos designios de Dios. Claramente, Juan Calvino lo dice muy claro, de que Dios utiliza a los hombres réprobos, incluso al diablo, como instrumento para cumplir sus designios que son ocultos a nosotros. Y usted puede decir, pero ¿cómo acaso Dios? Mi hermano, lea la escritura y se va a dar cuenta cuántas veces Dios permitió que Satanás, el diablo, actuara para Dios nuevamente. Después de eso, tratar, confrontar, disciplinar muchas veces a su pueblo. Y también vemos cómo Dios utilizó esta libertad, esta libre agencia, como dice Luis Berkhoff, de los hombres réprobos para cumplir su voluntad. Judas Iscariotes, por ejemplo, Pilato, Herodes, todos ellos cumplieron la voluntad, aunque estaban actuando por sus propios deseos, estaban cumpliendo la voluntad de Dios, que era el sacrificio de expiación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero dice Juan Calvino acá, que estas personas que son calumniadores actúan ignorantemente porque ellos no entienden la diferencia entre la depravación del hombre y los escondidos designios de Dios. No conocemos los designios que muchas veces son escondidos hacia nuestros ojos. Pero Dios va a actuar conforme a su propósito eterno. Siempre lo va a hacer así. Número 3. Es importante saber que a pesar de que estos hombres réprobos son pasados por alto, Dios aún los favorece con su gracia. Esta no es la gracia especial, esa gracia que regenera, que cambia a los santos, a los santos, a los pecadores en seres, en personas santas para Dios, sino que esta es la gracia común, ¿ya? No es esa gracia especial que regenera, que manifiesta la gracia salvadora, sino que es una gracia común. Estos hombres réprobos no están ahí, ¿cierto?, en un estado donde todo está destruido para ellos. No, no, no. Dios en su gracia común también manifiesta en ellos un cierto cuidado, porque después de todo son su creación. Ahora, ¿qué es lo que es la gracia común? Dijimos la gracia especial lo que era, que es la regeneración, es la gracia salvadora de Dios, esa gracia especial para los escogidos específicamente y solamente para los escogidos, pero la gracia común es para todo ser humano. ¿Qué es la gracia común? Bueno, aquí me quiero basar en un pequeño artículo del pastor Andrés Bridge, de allá en Mallorca, tiene la Iglesia Bautista Reformada. Él es un inglés y él habla, y quiero basarme en un artículo que él comparte. ¿Qué es la gracia común? Bueno, él dice, podríamos decir que donde quiera que se vea cualquier manifestación de la bondad de Dios para cualquier persona, familia, tribu, pueblo o nación, o para con todos los seres humanos en general. Cuando esa bondad de Dios no se diferencia entre creyentes y no creyentes, ahí está la gracia común de Dios. Y vamos a ver algunos versículos, ¿ya? Para entender bíblicamente lo que es la gracia común. Vaya conmigo a Génesis. Génesis capítulo 8. Génesis capítulo 8. Antes de seguir, vamos a hacer un pequeño repaso para saber cómo vamos hasta ahí. Hemos hablado de la predestinación desde el principio y dijimos que en la predestinación se enseñan dos puntos, la elección y la reprobación. Esto está basado en el decreto positivo y negativo de Dios. Dios positivamente eligió a algunos, por lo tanto, Él actúa positivamente, activamente y efectivamente en el corazón de estos que eligió para mostrar su gracia, para regenerarlos, para mostrar su gracia salvadora y para que obtengan esta salvación, sean los depositarios
de esta obra de salvación de parte de Dios. Y está la reprobación. Los réprobos es un decreto negativo de Dios en este sentido, pero en la reprobación encontramos dos elementos. La preterición, que quiere decir la preterición, que Dios pasa sobre algunos hombres para dejarlos en su estado de pecaminosidad. Y la precondenación se manifiesta a los hombres que han sido reprobados por sus propios pecados. Y en esta precondenación hay una ejecutación del juicio de Dios. Es decir, los pasa por alto, pero ejecuta ese pasar por alto. Ese pasar por alto. Y podemos decir allí que Dios actúa positivamente en esa ejecución de la reprobación. No les da su gracia salvadora, no los regenera y van camino a la ira de Dios en el infierno eterno. Hasta ahí hemos llegado. Y hemos hablado también que Dios, en su misericordia, hemos hablado anteriormente de que esta reprobación no se puede decir que Dios actúa de la misma manera que actúa con los que ha elegido para salvación, actúa para los que son reprobos. No, Dios los deja en su estado. Por lo tanto, Dios no es culpable de la pecaminosidad y de la incredulidad de estos réprobos. Dios los deja, los pasa por alto y a los elegidos actúa positivamente. Y también hemos hablado entonces que estos, aunque son reprobados por Dios, no están lejos de la gracia común que Dios manifiesta a sus vidas. Y aquí estamos entonces. Vamos a Génesis capítulo 8, versículo 22. Génesis capítulo 8, versículo 22. Dice, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Esta promesa, mis hermanos, Dios se la hace ¿a quién? A Noé. Se la hace a Noé tras el diluvio, por lo tanto, fue dirigida no solamente a Noé y a su familia, sino a todos los seres vivos en general. Dice claramente, no cesará la sementera, la siega, el frío, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Entonces eso es para toda la humanidad. Génesis capítulo 9, versículo 8. Génesis 9, versículo 8 al 15, dice la palabra del Señor, y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros. Y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Entonces, mis hermanos, cada vez que aparece un arco iris, cada vez que Dios manifiesta el arco iris, eso es la firma de que Dios tiene un compromiso de nunca más destruir toda carne con otro diluvio como aquel que hizo allá en el Génesis. Eso es una manifestación de la gracia común. Otro texto. Vamos a Salmo 145, versículo 9. Salmo 145, versículo 9. Dice, bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Entonces aquí Dios es bueno, no solo para con los creyentes, no solo para con su pueblo, sino también para con todas las personas, porque dice para con todas sus obras. Eso es una manifestación de la gracia común. Vamos a Mateo, que es el texto por excelencia, el ejemplo de lo que significa la gracia común. Mateo capítulo 5, el verso 43. Mateo 5, verso 43. Dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Verso 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos
y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Aquí vemos Dios, que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, hace llover, etcétera, etcétera. No hay diferencia entre las personas aquí. Dios hace con total independencia, ¿cierto?, lo que Él quiere hacer con toda su creación. Por lo tanto, vemos una exposición muy clara de esta gracia común. Recuerden, no es la gracia especial de la salvación, de la regeneración, de la gracia salvadora, de la santificación para su pueblo, no. Es una gracia común para toda la humanidad. Aunque algunos son reprobados por Dios, son pasados por alto, y Dios no les da su salvación. Dios no le va a dar la regeneración para que sean salvos. Aún así, están recibiendo estos beneficios de Dios. Marcos, capítulo 16, es el último versículo que vamos a ver. Marcos, capítulo 16, verso 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El ofrecimiento por parte de Dios, mis hermanos, no es tan solo para los escogidos. No es que vamos a andar viendo quién está marcado como escogido para predicarle y dedicar todo mi tiempo a él. No, no, no. Dice, vayan por todo el mundo. El mensaje del evangelio entonces se hace a todas las personas, independiente de su condición espiritual, incluso independiente de su respuesta al mensaje. Predica el evangelio a todo el mundo. Eso también es una manifestación de la gracia común de Dios. Entonces, es un error pensar que en esta vida las personas que son pasadas por alto por Dios, que son reprobadas por Dios, están destituidos completamente del favor de Dios. Dios no limita la distribución de sus dones naturales por causa del propósito de elección. Ni siquiera permite que la elección y la reprobación determinen la medida de esos bienes. Usted se ha dado cuenta y hay testimonio y usted sabe muy bien que incluso con mucha frecuencia los réprobos disfrutan muchas veces de una mayor medida de las bendiciones naturales de la vida. Y muchas veces los elegidos no. Y usted lo ve, ¿no es así? Lo que efectivamente distingue a los réprobos de los elegidos es que estos escogidos, elegidos, son hechos recipientes, son los depositarios de esta gracia especial, no tan solo de la gracia común, sino de la gracia especial, que es esa gracia divina, la que regenera, la que salva. Eso nos diferencia con los réprobos. Por último, mis hermanos amados, vamos a ver el último punto. Hemos hablado entonces en esta lección sobre esta reprobación y hemos visto la doctrina de la reprobación que contiene estos dos elementos. Preterición, son pasados por alto, el hombre no sabe por qué es pasado por alto, y la precondenación, que es la determinación que Dios castiga a estos hombres por sus propios pecados que fueron pasados por alto, negándole la regeneración, negando la gracia salvadora, y son asignados a este deshonor de la ira de Dios. Entonces, hemos también hablado de que Dios no es el que actúa en la reprobación en el sentido de que crea la incredulidad, sino que Dios trabaja efectivamente y activamente cuando son sus elegidos y a los otros simplemente los pasa por alto, por lo tanto Él no es el culpable de la incredulidad y del pecado. Y como número 3 hemos dicho también que es importante que nosotros veamos que aunque son reprobados, estas personas no quiere decir que están en un estado de podredumbre total, sino que Dios desarrolla también sobre ellos la gracia común que le muestra a su favor, incluso la predicación del Evangelio. Por último, tenemos pruebas de esta doctrina de la reprobación. Dice Luis Berkhoff, la doctrina de la
reprobación se deduce naturalmente de la lógica de la situación. El decreto de elección inevitablemente implica el decreto de reprobación. Si el todo Dios, sabio, poseedor de infinito conocimiento, se propuso eternamente salvar a algunos, entonces Él también se propuso no salvar a otros. Y es esta la doble predestinación que nosotros creemos, que la teología reformada enseña y cree, que esta doble predestinación es eso, no es que Dios decreta positivamente y positivamente. ¿En qué sentido positivo y positivo? Positivamente elige y positivamente reprueba. No, es positivo, negativo. Dios positivamente y efectivamente actúa sobre los que son elegidos por Él para salvación y negativamente los deja en su estado pecaminoso para ser condenados a estos réprobos. Hermanos, si Dios eligió y escogió a algunos, entonces ha rechazado por ese mismo hecho a otros. La Biblia justifica esta lógica, mis hermanos, puesto que la Biblia es ante todo una revelación de la redención, no tiene tanto que decir acerca de la reprobación como sí de la elección. Pero lo que dice es perfectamente suficiente para que nosotros lleguemos a la conclusión de que así como Dios ha escogido a algunos, también ha reprobado a otros. Pero claramente, nuevamente, mis hermanos, a estos reprobados los deja en su propio estado que han estado siempre, que decidieron estar así, porque por culpa de un hombre fue pecaminosa toda la humanidad. Adán nos representaba todo por un mismo hombre, que es Jesús de Nazaret, Jesús el Cristo, el Mesías prometido. Por ese mismo hombre, ahora todos los que él ha elegido tenemos la opción y la gracia de Dios para ser salvos. Mire, vaya conmigo a Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. ¿Cómo vamos hasta ahí en el tiempo? No estoy viendo la pantalla. Estamos súper bien. Mateo capítulo 11. Lamentablemente les pido perdón también porque no sé qué pasa con el chat. Así que les pudiese decir que me hagan preguntas y responderlas al final. Pero lamentablemente algo pasa con el chat. Espero que esté quedando todo claro. Mateo capítulo 11, versículo 25. Dice el Señor Jesús: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Se da cuenta, mis hermanos, que aparece la elección de lo que Dios quiere hacer, pero aparece la reprobación también. La reprobación. Miren lo que dice Romanos. Nuevamente vamos a Romanos, pero vamos al capítulo 11. Romanos capítulo 11. Ya estamos ya finalizando en estos dos puntos. Romanos capítulo 11, versículo 7. Pablo entonces hablando sobre el pueblo de Israel y dice el versículo 7 del capítulo 11 de Romanos: ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Entonces nos damos cuenta claramente de que en la Biblia aparece la reprobación. Aparece la reprobación. Claramente, mis hermanos, entonces vemos que la Biblia habla de esta doble predestinación en este sentido: positivo, negativo. Dios los deja en su estado pecaminoso. Dios a esa misma masa, de esa misma masa, dice Pablo en Romanos 9, que toma a unos para hacer los vasos de misericordia, los prepara para hacerlos los depositarios de su salvación, y a los otros los deja. Pero no los deja y nada más, sino que los deja, los pasa por alto, preterición,
los pasa por alto, y también hay una precondenación, que es que ejecuta en ellos la no regeneración, la no gracia salvadora, y están destinados para enfrentarse al juicio eterno de Dios. Es una doctrina que es un poco complicada y, como dice Juan Calvino, una doctrina dura, espantosa, pero está en la Escritura. No por eso nosotros no la vamos a dejar de enseñar. Hermanos, si tú has sido escogido por Dios, deberías estar agradecido. Y hay muchas personas que dicen, pero ¿cómo es injusto Dios? Es injusto porque escoge a uno y a otros no. Dios no es injusto. Dios no es injusto. A los que no escogió, los deja en su estado. Y eso es justo. Eso es justo. Y a los que escogió, no los deja en su estado. Les da su misericordia. No hay injusticia en Dios. No hay injusticia. Dios hace todo perfectamente y justamente. Y hay otros que piensan que Dios se escogió y eligió por haber algún acto en nosotros bondadoso. No es así. Quiero terminar con las palabras del pastor R.C. Sproul cuando habla ahí en el libro Escogido por Dios. Y él dice que hay algo que sí es necesario para la elección. Y tú y yo necesitamos aquello para que Dios nos escoja. Y lo que Dios necesita para que nosotros podamos ser escogidos, ¿sabes qué es? Nuestro pecado. Nuestro pecado. Porque Dios no viene a salvar a justos. Él no necesita morir por justos. Él viene a morir por pecadores, como tú y como yo. Y Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Aún no habíamos ni nacido y Dios ya nos había escogido. No habíamos hecho ni bien ni mal. Uno puede decir, pero entonces, ¿en qué se basó en escogerme? Dice Efesios, en su soberana voluntad, su beneplácito. A Él le agradó amarnos, escogernos. Dice Romanos capítulo 8, que Él nos escogió de antemano. Y esa palabra que nos conoció, perdón, nos conoció, a estos que conoció los predestinó. Esa palabra conocer está hablando no de un conocimiento cognitivo, sino de un conocimiento más profundo, de electivo. Es decir, que Él nos amó. Otra traducción sería que Él nos amó. Y por eso Juan en la primera carta puede decir, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Él nos escogió para ser depositarios de su salvación. Así que glorifiquemos a Dios en su gracia, en su misericordia. Eso es lo que dice Pablo a los Efesios. Todo lo hizo para alabanza de la gracia de Dios. Mis hermanos, demos gracias y gloria a nuestro Señor por la salvación tan grande que nos ha dado. Y si hay alguien que me está viendo, escuchando por medio de esta pantalla, y tú dices, yo no sé si soy escogido, no sé si soy elegido, y eso me causa temor porque me encantaría ser un escogido para obtener la salvación. Eso es el Espíritu Santo que te está convenciendo de pecado para que tú vengas a las plantas de Cristo, te arrepientas delante de Dios, te arrepientas delante de Él, puedas confesar tu pecado delante del Señor y puedas creer que Él, Jesús, el Cristo, es el suficiente Salvador de tu vida y es el Señor de tu vida. Entonces, entregándote en sus manos, lanzándose en sus brazos, serás salvo. Solamente cree en Él y serás salvo. No cuestiones más, solo cree, arrepiéntete de tus pecados y confía en que Él todavía tiene misericordia para ti. Él dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. Así que hay oportunidad todavía para que vengas a Él y puedas ser salvo. Bien.